obedecer y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien sigue a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Queridos hermanos, bienvenidos a esta clase. Es un placer para mí estar con ustedes. Hemos estado orando en los grupos de empatía, en las reuniones de oración, por aquellos hermanos que están enfermos, por los hermanos que han perdido su empleo o que tienen alguna necesidad inmediata. Les animo a que continuemos orando por cada uno de ellos. Y también, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, tiene algún problema o tiene alguna situación, que pueda compartirlo con su familia, Betel, porque no está solo. Nosotros podemos orar por usted, podemos ayudarle, podemos escucharle, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Juan, y vamos esta ocasión a continuar con el capítulo número 2, y vamos a hacer la lectura únicamente del versículo 1 al versículo número 6. Le invito a que haga la lectura conmigo. Si no es así, ponga mucha atención a esta lectura. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de ti. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos guíe a comprender tu mensaje, y que además nos lleve, Señor, en ese amor que nos tienes y en esa gracia, a llevarlo en práctica en nuestras vidas para tener esperanza, vivir con fidelidad y vivir confiados en ti. Ayúdanos a cada uno a obedecerte. En Cristo Jesús, amén. La semana pasada, el hermano Marvin nos compartía acerca de la luz y la oscuridad, y de cómo
La única forma de andar en luz en medio de este mundo lleno de tinieblas y oscuridad es por la gracia y misericordia de Cristo y por la obra salvífica que Él tuvo con nosotros y por su sangre que nos redimió. Esta ocasión, el apóstol Juan nos va a llevar a algo práctico, es decir, que no porque dependa o porque no dependa de nosotros el ir hacia la luz, debemos de quedarnos de brazos cruzados, sino todo lo contrario, es una invitación a seguir sus mandamientos. Vamos entonces a dividir la clase del día de hoy en dos partes. La primera parte hablaremos sobre la obra de Cristo en nosotros y por nosotros. En la segunda parte hablaremos de cómo nosotros debemos de responder a la obra que Él hace en nosotros. Muy bien, lo primero que debemos de poner mucha atención, hermanos, es en que Cristo es nuestro abogado. Cristo va a interceder por nosotros. Ahora bien, el que Cristo sea nuestro abogado implica que es un llamado a un lado de nosotros, que va a acudir en nuestra ayuda. Un diccionario dice que es la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que abogaba por la causa de otro era un intercesor, ¿sí? En esta ocasión el Señor Jesús se muestra como nuestro intercesor. Ahora bien, esto no es una licencia para pecar, ¿verdad? No podemos tener una actitud en donde nosotros digamos, bueno, pues si ya tenemos un abogado, pues entonces tengo la libertad de pecar, al fin que Él siempre va a interceder por mí. No, definitivamente no. Por esto es que Juan escribe al principio, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, entonces abogado tenemos. Entonces, quedamos claros, hermanos, esta no es una licencia para pecar. Saber que Cristo es nuestro abogado no es una permisividad de Él para que nosotros pequemos sin temor alguno. Cristo quiere que no pequemos. Y incluso el apóstol nos escribe así, hijitos, ¿no? Con ternura, con amor, para que no caigamos en pecados. Entonces, entendemos que esto lo ha escrito para que nosotros no pequemos. Vamos entonces a ver esta característica que denota el apóstol a nuestro Señor Jesucristo como el justo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Puede pausar el video y buscar el pasaje bíblico, o también puede escucharlo, hermano. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo es justo porque Él ha muerto por los injustos, para darles salvación. La intercesión que nosotros tenemos delante de Dios es única para la familia de Dios. La intercesión de Cristo es inseparable a su consolación y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, definitivamente no nos sentimos bien. No nos gozamos en pecar. Y si alguno lo hace, hermano, tenga mucho cuidado, porque no está bien. Cuando nosotros pecamos, nos debemos de sentir redarguidos por el Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos redarguye. Y es Cristo quien intercede con nosotros ante el Padre, ante nuestro arrepentimiento. Eso es únicamente para nosotros, la familia de Dios. Por eso es que es importante entender que Él también es nuestra consolación. La palabra que se traduce como abogado es paracletos. Ahora, esta palabra también se usa para describir al Espíritu Santo como un consolador. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado delante del cielo y el Espíritu Santo permanece con nosotros para consolarnos, porque cuando usted y yo pecamos, nos vamos a sentir terriblemente, terriblemente. Pero el Espíritu nos va a dar consolación. El Espíritu nos va a dar consolación. Si es que alguno de nosotros
llega a pecar, podemos confiar en el perdón de Dios y en su consuelo. Romanos 5, del 1 al 2, también nos habla de Jesucristo, el justo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, debemos de entender esta verdad tan importante. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero su perdón restablece nuestra comunión con Él. Su perdón nos da comunión con Él. También habla el apóstol sobre la propiciación. Y la propiciación en este capítulo significa expiación. Es decir, el significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otros. Que aunque nosotros merecíamos el castigo, alguien más ha pagado por él. Entonces, vean cómo Cristo es nuestro abogado, está intercediendo por mí y Él mismo es la propiciación, Él mismo es el sacrificio. Es decir, hermanos, alguien tiene que pagar las consecuencias y es Cristo el que carga sobre Él todos nuestros pecados. ¿Cuál entonces, hermanos, debería de ser nuestra respuesta a esta obra maravillosa de Dios, que ha muerto por nuestros pecados, que no quiere que pequemos, pero cuando aún caemos en pecado, Él intercede por nosotros y nos consuela a través de su Espíritu? Es tremendo, hermanos, es tremendo. Entonces, vamos a ver esta segunda parte de la respuesta que tenemos que tener ante esta obra que Él hace. ¿Recuerdan ustedes cuando en una clase les hablé de la palabra teología? Que realmente es muy profunda, hermanos, pero en un significado práctico es nuestra reflexión de Dios. Y la teología basa mucho de lo que es en dos preguntas. ¿Cómo es Dios y cómo debe de ser el hombre? Si Dios es así, ¿cómo debo ser yo? Entonces, en esta primera parte vimos qué es y quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Ahora, ¿cómo debo de ser yo? Porque hay muchos cristianos que están viviendo vidas en las cuales están constantemente desobedeciendo a Dios deliberadamente. Y se preguntan todavía, hermanos, ¿por qué no tengo comunión con Dios? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no estoy teniendo una vida como todos mis demás hermanos? Bueno, hermanos, es importante que ellos reconozcan su necesidad de reconciliación con Dios, que busquen el arrepentimiento. El capítulo pasado veíamos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante reconocer, hermanos, que debemos de confesarnos ante Él. Muy bien, y ahora veamos cómo avanza del capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios es evidencia de un conocimiento verdadero. Hay personas que dicen conocerle, pero que no guardan sus mandamientos. Estas personas entonces dicen que son mentirosos y la verdad no está en ellos. Para Juan el Bautista, para el apóstol Juan, el conocimiento de Dios no es un concepto místico para nada, ¿no? Ni es una percepción intelectual de, yo ya conozco a Dios, yo sé perfectamente quién es Dios, porque ya me leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, palabra por palabra, la revisé en 10 diccionarios bíblicos, y sé hebreo, y sé griego, y yo sé todo. No, tampoco es eso. El conocimiento para el apóstol Juan es una experiencia de vida que resulta en obediencia. Una experiencia de vida que resulta en obediencia. Hay personas entonces que muestran una incompatibilidad entre lo que dicen y lo que hacen. Cualquiera de nosotros puede alzarse el cuello y mucho más si ya ha pasado muchos años en una iglesia y decir, yo ya conozco del Señor, yo estoy capaz para dar una clase, yo puedo enseñar, porque yo le conozco. Bueno,
¿Será que nuestras vidas dan evidencia de la obediencia a Dios? Incluso, si esto, hermanos, fuera tan cierto, ni siquiera habría que gritarlo a los cuatro vientos. Se mostraría a través de nuestras obras. Veamos adelante qué dice. El versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, que se ha perfeccionado. El que conoce, guarda los mandamientos de Dios, y entonces el amor se perfecciona. ¿Sí? Y debemos entender que guardar los mandamientos no significa simplemente cumplir con algunas reglas externas. Y David lo sabía muy bien. En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros no debemos entonces simplemente aprender una lista de cosas que sí debo de hacer y cosas que no debo de hacer, y entonces ir por la vida poniendo una tacha a las que hagamos mal y poniendo una paloma en las que hagamos bien. ¿No? Esto sí lo hice bien, ok, esto lo hice mal, una tacha. No. Guardar los mandamientos de Dios significa reconocer a Dios como nuestro Señor y hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, y solo entonces, en nosotros será perfeccionado el amor de Dios. Hermanos, Cristo fue obediente en todo hasta la muerte. Veamos qué nos dice Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está orando en Getsemaní, tiempo antes de su crucifixión. Y aún sabiendo todo lo que le esperaba en adelante, reconoce la autoridad de su Padre, diciéndole: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras deben de resonar en nuestros corazones constantemente. ¿Nosotros estaremos viviendo de esta manera? Poniendo todo como el Señor Jesús, reconociendo el señorío de Él, viviendo de tal forma que digamos que no sea como yo quiero, sino como tú, aún conociendo las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Cristo fue obediente en todo, hasta la muerte, haciendo la voluntad de Dios. Si conocemos a Dios, entonces somos obedientes. Si somos obedientes, su amor se perfecciona en nosotros. Y el amor entonces va a trascender a un sentimiento o a una emoción. Y se va a traducir en actos de conducta y de compasión por otros. Hermanos, andar como Él anduvo. Entender entonces que no tenemos una licencia para pecar. Todo lo contrario. Porque Él es nuestro abogado, nosotros debemos de guardar sus mandamientos y mostrar al mundo su amor. Qué tremendo es esto, hermanos. Muchos han pensado y han malinterpretado la palabra de Dios diciendo que no importa cuánto peques, Dios siempre te va a perdonar. No importa todo el mal que hagas, sino que Dios te va a perdonar. Hermano, no es así. Nosotros no somos practicantes del pecado, no nos deleitamos en el pecado, no buscamos el pecado. Pero si alguno cae, abogado tenemos para con el Padre. Mostremos el amor de Cristo constantemente en nuestras vidas. Qué reto tan tremendo tenemos de parte del Señor el día de hoy, hermano. ¿Quiere usted decir que conoce a Dios? Guarde silencio y viva la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tenemos el día de hoy. Y gracias damos a Dios por su palabra, hermanos. Espero que podamos llevarlo a la práctica, ¿verdad? Que vivamos constantemente como Él lo desea.
Oremos, hermanos. Gracias te damos por este tiempo, Padre, por tu amor, por tu cuidado y porque, Señor, sabemos que tú estás cuidando de nosotros día a día, que el pecado no es algo que pueda ser bueno delante de ti, Señor, sino que nos aleja de ti. Y tú quieres estar cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a vivir como tú quieres, a ser obedientes a tu palabra. Y a que esa obediencia sea mostrada al mundo y como testimonio, Señor, puedan darte gloria únicamente a ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.